Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Voy a leer un fragmento del prólogo que escribí para la edición que sepan cuántos de Letrar por Rúa publicó sobre la habitación propia o un cuarto propio de Virginia Woolf. Se cumplen casi 100 años de su publicación, que fue en 1928. Empiezo. Y titulé a este texto La querella de las mujeres. Si la mujer no tuviera otra existencia que la narrativa escrita por los hombres, se la imaginaría como una persona de la mayor importancia, muy variada y mezquina, espléndida y sórdida, infinitamente bella y horrenda en extremo, tan grande como un hombre, algunos pensarían que aún más grande. Pero esta es la mujer en la narrativa. En la realidad, las mujeres fueron encerradas, golpeadas y arrojadas a su habitación. Esta es una cita del libro que a su vez Virginia Woolf saca de un libro de Trevelyan, un historiador inglés, en donde habla de la historia de la aparición de las mujeres en la literatura inglesa. 1. El libro de Virginia Woolf, Un cuarto propio o una habitación propia, se inscribe en una secular tradición conocida como la querella de las mujeres. Desde su aparición en 1929, este ensayo ficción ha sido uno de los referentes más constantes del feminismo, como lo sería el libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, publicado justo 20 años después, en 1949. Sin embargo, en incontables ocasiones, Woolf avisa que su texto hubiera debido llamarse Las mujeres y la novela, donde se analizarían las causas de la muy escasa producción escrituraria femenina a lo largo de los siglos, sobre todo en Inglaterra, en la época en que ella escribió su texto. La frase una habitación propia o un cuarto propio se ha utilizado casi como un slogan, como si bastara repetirla y alcanzar una mínima libertad económica y un lugar adecuado para que una mujer pudiera no solo volverse una buena novelista, si tuviera, obviamente, el talento necesario, sino una mujer con todas las prerrogativas que siempre tuvieron históricamente los hombres, es decir, conseguir la igualdad plena. Es decir, debo decir que este libro, aunque está escrito en relación con la escritura de las mujeres y con la escasa producción literaria de las mujeres en Inglaterra, como dije antes, podría utilizarse como un libro de análisis de la situación femenina en Inglaterra y en otras partes del mundo en el momento en que Virginia Woolf escribió el texto. En realidad, y aunque su libro hubiese tenido inicialmente ese propósito, hace una reflexión tanto histórica como literaria y política sobre los problemas que les impidieron a ellas escribir como siempre escribieron ellos. En su intento por delinear una genealogía escritura femenina, sobre todo inglesa,
de la tradición, advierte antes de empezarla la ausencia total de escritoras en el siglo XVI, el siglo de Shakespeare. Acude a la ficción, le inventa una hermana al dramaturgo llamada Judith, dotada de las mismas características que le inventa una hermana al dramaturgo, Judith, dotada de las mismas cualidades que él, quien sin embargo jamás habría podido producir obras geniales por las condiciones de vida de las mujeres en ese entonces, hecho comprobado obviamente también en los siglos subsecuentes. Era tan aventurera, dice Virginia Woolf, tan imaginativa, tan ávida por conocer el mundo como él, pero no la mandaron a la escuela. No tuvo oportunidad de aprender gramática y lógica, mucho menos de leer a Horacio o a Virgilio. Tomaba un libro de vez en cuando, tal vez uno de su hermano, y leía unas cuantas páginas. Pero luego entraban sus padres y le decían que surciera las medias o cuidara el guisado y que no estuviera soñando con libros y papeles. Aunque la escasez de producción literaria femenina en aquel tiempo y los obstáculos que se los impedían han desaparecido en parte y la cantidad de escritoras extraordinarias prolifera en los últimos tiempos en el mundo entero con gran éxito, muchos de los problemas que Virginia Woolf planteaba en su ensayo siguen sin resolver, no solo en la escritura, sino en todos los ámbitos de la realidad. 2. Gracias a Dios, dice Virginia Woolf en su diario, mi fatigosa tarea de impartir una conferencia para mujeres acaba de terminar. Hoy sábado, octubre 27 de 1928. Regresé de mi charla en Girton College en medio de una tormenta. Hay que agregar que fue invitada a dar una conferencia sobre este tema y que hasta el año 1929 fue publicada esta conferencia corregida y aumentada por la escritora. Mi impresión, sigue diciendo Virginia, es que se trata de mujeres jóvenes hambrientas, pero muy vitales, inteligentes, entusiastas, pobres. Su destino es volverse masivamente maestras de escuela. Les dije amablemente que deberían tomar vino y conseguir un cuarto propio. A veces imagino que el mundo cambia. Pienso que la razón prevalecerá. Pero hubiera preferido lidiar con un conocimiento más cercano y fuerte de la vida. Me hubiera gustado enfrentarme a veces a cosas más reales. He sentido un cosquilleo y gran vitalidad después de impartir esas conferencias. Las propias aristas de obscuridades se suavizan y encienden. Qué poco cuenta una. Pienso, qué poco cuenta una. Qué rapidez y furia y genialidad es vivir. Y cómo miles de personas luchan por la preciosa vida. Me sentí adulta y madura. Y nadie me alababa. Eran muy entusiastas, egoístas, o más bien les impresionaba poco mi edad y reputación. Nada de reverencias o algo por el estilo. Los corredores de Girton, es que el colegio donde yo imparto conferencias, son como bóvedas de alguna catedral muy alta y horrenda. Y así siguen, frías y brillantes, con un ligerísimo resplandor. Elevadas habitaciones góticas, acres y acres de madera oscura apenas iluminadas, y de pronto, aquí y allá, una fotografía. Termina la cita. Efectivamente, si observamos una foto de este colegio de mujeres, advertimos que no es tan sombrío ni aterrador como sugiere el escritor en su diario, y distinto como lo describe en el ensayo, donde los ladrillos de la fachada son de un rojo brillante. Con todo, si se compara Girton College, Fareham en el texto, con el resto del histórico suntuoso conjunto de Cambridge, el río, los hermosos y bien cuidados verdes prados, los estanques, las sillas centenarias, la biblioteca, las habitaciones de los profesores y los estudiantes, los lujosos comedores de la universidad, se comprueba la veracidad de sus palabras. Un edificio austero, con fachada de ladrillo, muros espesos victorianos, corredores de reminiscencias góticas. La biblioteca parecería construida para un convento de monjas, y aunque los jardines son y eran de lo más bello que se encuentra en esa región inglesa,
Virginia Woolf quiso marcar aún en la apariencia de los edificios la discriminación ejercida contra las mujeres. Quizás ensombrece deliberadamente el panorama, pero frente a los demás edificios, Girton College parecería el patito feo de la Universidad de Cambridge. El 20 y el 26 de octubre de 1927, Woolf fue invitada a impartir dos conferencias por Pernell Strachey, el rector de Newham, hermano de su íntimo amigo Lytton Strachey, miembro como ella del grupo Bloomsbury. Newham era el otro colegio de mujeres junto con Girton, donde dio su conferencia. También pertenecían a Bloomsbury su marido, Leonard Woolf, el novelista Morgan Forster, el poeta T.S. Eliot, Clive Bell, el crítico de arte y esposo de su hermana Vanessa, pintora como Duncan Grant y Roger Fry, también el filósofo Bertrand Russell y el economista John Maynard Keynes, entre otras personalidades prominentes de la vida inglesa de ese periodo. Woolf se alojó en Newham College y viajó acompañada de su amiga Vita Sackville West, con quien sostenía una relación sentimental. Vita, la verdadera protagonista de su novela Orlando, una biografía publicada en 1927 y de extrema importancia en la gestación de la obra que nos ocupa. Para entender la repercusión que este libro tuvo cuando se publicó, es necesario recordar que en 1928 las sufragistas inglesas habían logrado por fin, y después de una lucha larga, ferozmente reprimida, que el voto les fuera concedido a todas las mujeres y no solo a las mayores de 30 años, según el acta que en 1918 el Parlamento había aprobado, año de la terminación de la Primera Guerra Mundial. Dato muy importante. Por eso dice Virginia Woolf, ¿le echaremos la culpa a la guerra? Cuando se dispararon las armas en agosto de 1914, se veían tan feos los rostros de hombres y mujeres en los ojos del otro, que murió el romance. Desde luego, fue una gran sacudida para las mujeres en particular, con sus ilusiones acerca de la educación, entre otras. Ver la cara de nuestros gobernantes a la luz de los bombardeos. Se veían tan feos, alemanes, ingleses, franceses, tan estúpidos. Recordemos también, para entender mejor el momento en que se gestó el libro, que Girton se fundó en 1869, donde dio sus charlas, y Newham, 1871, donde se alojó, habían sido fundados gracias a la iniciativa de un filósofo liberal, Henry Sedgwick, y de una famosa sufragista, Millicent Barrett Fawcett, entre otras personalidades. La fundación de estos dos colegios femeninos fue de gran importancia y constituye una verdadera revolución en la historia de Cambridge y en la lucha por la educación de las inglesas. Con todo, tanto los edificios mismos como el principio mismo que hizo posibles que existieran, perpetuaba la condición de las mujeres como ciudadanas de segunda clase, dato que en sus charlas recalca la escritora a menudo. Para Woolf, repito, no era necesario haber obtenido el voto, era necesario igualmente tener un cuarto propio y sobre todo la libertad económica. Hablar desde una primera persona polivalente y construir un imaginario que evoca la tradición le permite proclamar de una manera muy novedosa, aún hoy, la urgente necesidad de que las mujeres recibieran una formación universitaria y a la vez formular una queja, como la verbalizaron, por ejemplo, en el siglo XVI la española María de Sayas o en el siglo XVII la novohispana Sor Juana Inés de la Cruz, al denunciar, entre otras mujeres, la perversa prohibición que les impedía a ellas estudiar. En la dedicatoria que Sor Juana Inés de la Cruz dedica a don Juan de Orbe y Orvieto, editor del segundo volumen de sus obras publicadas en España, se leen estas muy significativas palabras. Y más cuando llevan la disculpa de ser obra no solo de una mujer, en quien es dispensable cualquier defecto, sino de quien nunca ha sabido cómo suena la viva voz de los maestros, ni ha debido a los oídos ni a los ojos las especies de la doctrina en el mudo magisterio de los libros.
Así, Sor Juana verbaliza su agravio y se remite a la tradicional querella entre los sexos a la vez que formula una paradoja. Al asumir con ironía el prejuicio hondamente asentado de la inferioridad femenina, esa flaqueza que tradicionalmente rebaja a las mujeres y subraya además la imposibilidad que también en el siglo XVII tenían para acceder a los estudios universitarios regulares, aunque en su caso particular la monja exalte oblicuamente su ingenuo y su capacidad para emprender por sí sola un altísimo trabajo intelectual del cual es prueba irrefutable su propia obra. Virginia Woolf, nacida en 1882, hubiese podido asistir a Girton o a Newham Colleges, pero su padre, Sir Leslie Stephen, eminente figura política e intelectual de su tiempo, consideró normal, de acuerdo a una costumbre secular firmemente arraigada en las clases altas de Inglaterra, enviar a Toby y Adrian, sus hijos varones, a Cambridge, pero a sus hijas Vanessa y Virginia las condenó a educarse parcialmente, como le sucedió a Sor Juana, en el mudo magisterio de los libros. Dar educación superior a sus hijas no era rentable. Su destino natural era casarse, dedicarse al hogar y tener hijos. Reitero, hablar desde una primera persona polivalente y construir un imaginario que evoca la tradición le permitía a Woolf proclamar de una manera muy novedosa en aquel tiempo y hoy aún la urgente necesidad de que las mujeres recibieran una formación académica regular. María de Sayas, la narradora contemporánea de Cervantes, autora de unas novelas ejemplares, mejor conocidas como Maravillas, el primer tomo, y Desengaños amorosos, el segundo, ya lo había manifestado en el siglo XVI. Fue una contemporánea de Cervantes y escribió como él novelas ejemplares. Sin duda, lector mío, dice Sayas, que te causará admiración que una mujer tenga de espejo, no solo para escribir un libro, sino para darle a la estampa. Sin duda, digo otra vez, que habrá muchos que atribuyan a locura esta virtuosa osadía de sacar a luz mis borrones siendo mujer, que en opinión de algunos necios es lo mismo que una cosa incapaz. Virginia Woolf alude constantemente a su educación no formal, una educación a domicilio, carencia de la que adolecían la mayoría de las mujeres de su tiempo, dato que hasta hace poco parecía definitivo, pero no totalmente cierto. En el archivo de King's College de la Universidad de Londres se ha descubierto recientemente que tanto Virginia como su hermana Vanessa asistieron al departamento de mujeres cursando cursos de griego y alemán durante unos años. No puede decirse entonces que adoleciera totalmente de educación. Su entorno familiar, muy rico intelectualmente, fue una especie de universidad a domicilio. Su madre, famosa por su belleza, sirvió de modelo a Burne Jones, uno de los principales pintores prerrafaelitas, a quienes Woolf alude indirectamente en el primer capítulo de este libro que menciono, citando los versos de la poeta Cristina Rossetti, la amada del pintor Dante Gabriel Rossetti. Asimismo, su padre, antes de casarse con ella, había enviudado de la hija del célebre William Thackeray, que era un novelista muy importante victoriano. Sir Leslie Stephen, personaje destacado, perpetuamente rodeado de los más importantes escritores e intelectuales de su tiempo, entre los que se contaban los novelistas Henry James y Thomas Hardy, y muy probablemente también William James, el científico tan importante, que se reunían en su residencia de Londres o durante los veranos en la de St. Ives, época idílica narrada con nostalgia y maestría por Virginia Woolf en To the Lighthouse, traducida al español como Al Faro. Para abundar más, me gustaría mencionar su tercera novela, publicada en 1920, El cuarto de Jacob, Jacob's Room. Se trata de una biografía muy ficcionalizada e indirecta de su hermano mayor Toby,
muerto en 1906, después de un viaje a Grecia donde contrajo la fiebre tifoidea. Estudiante en Cambridge, fue quien introdujo a los Stephens al grupo de Bloomsbury. Thoby, compañero de estudios en Trinity College, de Keynes, Bell, Grant, Forster, Lytton Strachey, Russell, Leonard Woolf, figuras determinantes en la vida afectiva, intelectual y escrituraria de Virginia Woolf. Causante indirecto de su segunda educación informal, no rigurosa ni documentada, vigilada o autoritaria, como la que habría tenido en la universidad, sino la más libre, personal y creativa. Definitivamente tampoco la que hubiera podido obtener en Girton College o en Newham College, colegios donde se educaba a las estudiantes para ser maestras de escuela de educación secundaria. El miércoles 28 de noviembre de 1928, año en que terminaba de redactar este ensayo, Virginia Woolf escribe unas extraordinarias y muy sorprendentes palabras, por lo menos para mí. Dice, cumpleaños de mi padre. Mi padre hubiera debido cumplir hoy 96 años, 28 de noviembre de 1928. 96, hoy, sí, hubiera podido llegar a esa edad como otras personas a las que conocemos. Afortunadamente no fue así. Su vida hubiera terminado enteramente con la mía. ¿Qué habría sucedido? Ni escritura, ni libros, inconcebible. Flush es la biografía de un perro, un Cocker Spaniel, propiedad de Elizabeth Barrett, personaje omnipresente en las cartas que ella dirigía al que sería su marido, el poeta Robert Browning, con quien después de un matrimonio secreto huiría a Italia para escapar de un padre tiránico y sobreprotector. Libro lúdico, en apariencia un pasatiempo escrito por la novelista para descansar de otros textos más importantes, más profundos, más serios, opinaba la crítica. El error consiste en afirmar que se trata de una improvisación, además de ser una obra de arte, por la ingeniosa perspectiva que anima el relato y el siempre innovador lenguaje, escrito desde la perspectiva de Flush, pone en escena la extraña y divertida relación entre una pareja humana y un animal. El clásico triángulo amoroso trastrocado. Asimismo, una forma indirecta, una escritura en abismo de la que habría podido ser su vida si ese padre que aún viviese en 1928 habría impedido a Virginia Woolf ser Virginia Woolf, un progenitor que decidió que sus amadas hijas no merecían recibir una educación formal. Un dato al calce. Leslie Stephen, el padre de Virginia Woolf, se distinguió sobre todo por ser un biógrafo consumado. Fue el más importante biógrafo de su generación, biógrafo victoriano, y escribió además un diccionario de biografía. Por lo tanto, es muy divertido y muy curioso este guiño de Virginia Woolf de hacer la biografía de un perro, como luego hacer la biografía de Orlando, un personaje que es hombre la primera mitad del libro y de repente una mañana se despierta siendo mujer, que publicó en 1928, un año antes de publicar un cuarto propio en 1929. Acudo a una frase de Flush para subrayar lo dicho. En Florencia se desconocía el miedo, no existían ladrones de perros, y pensaría de seguro Mrs. Browning suspirando, no había padres. Freud, Virginia Woolf lo conoció personalmente en 1938. Adrian, su hermano menor, era psicoanalista. Y James, el hermano de su íntimo amigo Lytton Strachey, fue discípulo de Freud en Viena y su traductor y editor en Inglaterra. Y también en Inglaterra porque Freud, por el nazismo, se trasladó a Inglaterra donde vivió sus últimos años y donde murió. 3 o 4. Retomo el hilo o lo retejo. Releo a dos mujeres paradigmáticas de la tradición en lengua castellana, María de Sayas y Sor Juana Inés de la Cruz. Coinciden sus argumentos.
El entendimiento es andrógino, se aloja sobre todo en el alma. Para cualquiera, como, no, como sea no más buen cortesano, protesta María de Sayas, ni lo tendrá por novedad, ni lo murmurará por desatino, porque si esta materia de que nos componemos los hombres y las mujeres, ya sea una trabazón de fuego y barro, o ya sea una masa de espíritus y terrones, no tienen más nobleza en ellos que nosotras. Si es una misma la sangre, los sentidos, las potencias y los órganos por donde se obran sus efectos, son unos mismos, la misma alma que ellos, porque las almas no son hombres ni mujeres. ¿Qué razón hay para que ellos sean sabios y presumas que nosotras no podemos serlo? Y Sor Juana verifica y versifica, pues no soy mujer que alguno de mujer pueda servirle, y solo sé que mi cuerpo, sin que a uno y otro se incline, es neutro o abstracto cuanto solo el alma deposite. Un sacerdote contemporáneo de la monja, que para defenderla de los ataques que la burocracia eclesiástica novohispana lanzaba contra ella, exclama: ¿no es el mayor motivo de admirarme ver tan varonil y valiente ingenio en un cuerpo mujeril? Porque apartándome del vulgo de aquellos hombres que niegan a las mujeres la habilidad para las letras, debo saber que no hay diversidad en las almas y en los cuerpos, y que ambos sexos de tal suerte son de semejantes que pueden y suelen admitir igual proporción de órganos para penetrar las más delicadas sutilezas de la ciencia. He colocado exprocesos estos textos uno al lado del otro. Comprueban la similitud de argumentos esgrimidos a lo largo de los siglos, argumentos que pretendían validar la igualdad de los sexos, despojándolos del cuerpo y localizándolo en la igualdad en el alma. Woolf se remite a un gran poeta del siglo XIX, al que admira enormemente al reforzar esta idea cuando trata la genealogía de la escritura femenina en Inglaterra, que no les leo porque es muy larga, sustituyendo Coleridge el alma por la mente. Desde luego, dice Virginia Woolf, cuando digo que una mente es andrógina, Coleridge no quiso decir que es una mente que tiene alguna simpatía especial hacia las mujeres, una mente que adopta su causa o se dedica a su interpretación. Tal vez la mente andrógina es menos apta para hacer estas distinciones que la mente de un solo sexo, subraya Virginia. Tal vez quiso decir que la mente andrógina es resonante y porosa, que transmite emoción sin impedimentos, es naturalmente creativa, incandescente e indivisa. Para Virginia Woolf, la incandescencia es una virtud esencial junto a la integridad de la buena literatura. Y me puse como aficionada, dice otra vez, a esbozar un plano del alma de modo que en cada uno de nosotros residan dos poderes, uno masculino, uno femenino. Y en el cerebro del hombre, el hombre predomina sobre la mujer, en el cerebro de la mujer predomina sobre el hombre. La condición de ser normal y cómoda es aquella en que ambos viven juntos en armonía, cooperando espiritualmente. En este apartado he dejado hablar a varios personajes y finalmente a Virginia Woolf. Su pensamiento, la de un aficionado, amateur como ella lo llama, la conecta, como antes señalé, con la tradición escrituraria conocida como la querella de las mujeres, producida por quienes se atrevieron a pensar y a escribir en siglos anteriores, amparándose bajo el concepto de la androginia. Por sus diarios y por las borraduras con las que tacha algunas de sus ideas, sabemos que le tuvo temor a la crítica y a la censura, a pesar de que dentro del grupo de Bloomsbury, entre Harold Nicholson y su esposa Vital Sackville West, quien fue su amante, las relaciones sexuales se ejercían muy libremente. Hermione Lee, una de las más recientes, rigurosas e inteligentes biógrafas de Virginia Woolf, le llama esa opción política de la novelista la estética de la inhibición.
En 1939, Virginia Woolf escribe en su diario: he estado pensando en los sensores. Si dijera esto o lo otro, me llamarían sentimental. Si esto, además, pensarían que soy una burguesa, con B mayúscula. Todos los libros me aparecen ahora rodeados de un aura de invisibles sensores. Desde su publicación, El cuarto propio tuvo una enorme difusión. Le dio muchas libras esterlinas a su autora y ha sido releído una y otra vez de maneras novedosas. Reivindica y difunde a la vez varias de las ideas inmóviles que con muchas variantes están a la base de los actuales movimientos feministas y de lo que se ha dado en llamar el movimiento LGTB. Ya en Orlando, Virginia aseguraba, hablando de su personaje, que en cada ser humano se produce una vacilación entre uno y otro sexo. Orlando, recordemos, fue publicada en 1928. Repito, Un cuarto propio en 29. Orlando, biografía ficcionalizada Vita Sackville West, que fue su acompañante durante su estancia en Girton College. Y vuelvo a repetir, la biografía, curiosamente, puesta al servicio de algo completamente diferente a lo que eran las biografías en general y mucho más en relación con la forma en que su padre, Leslie Stephen, cultivó la biografía, con lo cual hace un guiño burlesco y al mismo tiempo un homenaje a este padre que le prohibió estudiar. Conclusión que exigiría mayor reflexión si se siguieran las definiciones que en los últimos tiempos han alterado sobremanera la concepción que se tenía de los sexos. Podría decirse entonces que en el cuarto propio Virginia Woolf se refiere explícitamente a la androginia y que en Orlando delinearía de manera profética lo que ahora se conoce como la transexualidad o en cierta medida como lo binario. Una breve anotación final sobre este tema: el surgimiento reciente de un nuevo concepto que se agregaría al de transexualidad y androginia, la no binariedad de los sexos. Me remito a la Wikipedia y transcribo, leo directamente. La expresión género no binario se aplica a las personas que no se autoperciben como varón ni como mujer, y que pueden identificarse con un tercer género o con ninguno. No debe confundirse con el término queer, que designa a cualquier tipo de minoría sexual que entre bajo los parámetros de las identidades lesbian, gay, bisexual, transsexual, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Quinto y último, el enojo, la furia, la cólera, el sarcasmo, la rabia, en fin de cuentas, la ira, descubre Mary Seton, el personaje ficcional con que Virginia Woolf pone en primera persona su libro El cuarto propio, es el factor principal que subyace en la argumentación de los varones cuando pretenden probar su superioridad sobre el otro sexo. Lo confirma al leer los distintos volúmenes que al azar ha escogido en los anaqueles de la biblioteca del Museo Británico, al cual ha acudido para tratar de escribir su ensayo. Quiere entender esa verdad definitiva, sostenida y aceptada a lo largo de los siglos, por lo menos desde Aristóteles. La comparación con el cuerpo masculino pone en evidencia dos aspectos del cuerpo de las mujeres, dice una gran historiadora del mundo griego, que es la italiana Giulia Sisa, historiadora extraordinaria del mundo griego, hablando de Aristóteles en su libro El alma es un cuerpo de mujer, dice lo siguiente: la comparación con el cuerpo masculino pone en evidencia dos aspectos del cuerpo de las mujeres, según el filósofo griego Aristóteles, es decir, la equivalencia en la diversidad, pero sobre todo en la debilidad, el fracaso sistemático en relación con un modelo. Aristóteles diría que el cuerpo femenino es diverso del masculino según una regla del más y del menos. Esta manera cuantitativa de medir la desigualdad sexual no debe perderse de vista, insiste Sisa,
puesto que la diferencia según el más y el menos es para Aristóteles una categoría precisa, la que separa a un pájaro de otro pájaro, un gorrión de un águila, por ejemplo, o a un pez de otro. En suma, es la diferencia entre los animales que pertenecen al mismo género, que también son el hombre y la mujer. Una falsa verdad, piensa Beaton Wolf, porque se llama Mary Seaton o Mero Beaton, el personaje de ficción con que arma su libro El cuarto propio. Una falsa verdad que se ha intentado probar de manera sofista con pretensiones de verosimilitud científica y filosófica, debajo de la cual se esconde una atractiva furibunda. Mary Beaton, el personaje ficcional del cuarto propio, lee, a medida que lo hace, va trazando un retrato en el mismo papel donde pensaba transcribir las razones que les permitirían aceptar sin discutir su innata inferioridad y la del resto de su sexo. Esto lo hace en el Museo Británico consultando los libros sobre los hombres que escriben sobre las mujeres. El resultado, un retrato poco halagüeño, cruel y satírico, el reflejo, la traducción gráfica de la violencia que reproduce en espejo la que el mismo tratadista que está estudiando ha dejado traducir en su mismo libro. Dice Virginia Woolf, era la cara y la figura del profesor von X ocupado en escribir su obra monumental intitulada La inferioridad mental, moral y física del sexo femenino, un libro en realidad ficticio que ella elige como una muestra. En mi dibujo, dice ella, no era un hombre atractivo para las mujeres, era corpulento, muy cachetón. Para equilibrar eso tenía ojos muy pequeños, su cara era muy, muy roja. Su expresión sugería que estaba esforzándose bajo alguna emoción que lo llegaba a encajar su pluma en el papel, como si estuviera matando un insecto nocivo mientras escribía. Pero aun cuando ya lo había matado, no quedaba satisfecho. Tiene que seguir matándolo. Y aún así quedaba algún motivo de furia e irritación. ¿Podría ser su esposa? Me pregunté observando su dibujo. ¿Se habría enamorado de un oficial de caballería? Era el oficial de caballería delgado y elegante, vestido con astracán. Para adoptar la teoría freudiana, ¿se habría burlado de él en la cuna una niña bonita? Porque incluso en la cuna pensé, dice Mary Beaton, Virginia Woolf, el profesor no podría haber sido un niño atractivo. Por la razón que fuera, el profesor resultaba muy enojado y muy feo en mi dibujo, mientras escribía su gran libro sobre la inferioridad mental, moral y física de las mujeres. La ira del profesor ha provocado la misma reacción en la lectora. Ha respondido a esa ira dibujando a sí mismo un retrato iracundo, un retrato que ha dejado en su lugar un incendio. Pero la ira, piensa Virginia Woolf, ofusca, confunde. Para apagarla se exige una reflexión imparcial y serena, inteligente. Leo. Pronto estuvo eliminada mi propia ira, pero la curiosidad permaneció. ¿Por qué estaban enojados? ¿Por qué cuando se me puse a analizar la impresión que dejaban estos libros siempre había un elemento de ardor? Ese ardor tomaba muchas formas. Se manifestaba en la sátira, en el sentimiento, en la curiosidad, en la reprobación. Sin embargo, habría otro elemento que estaba a menudo presente que no podía ser identificado de inmediato. La ira, la llamé. Pero a la ira que se había ocultado y se mezclaba con todo tipo de emociones. A juzgar por sus extraños efectos, era una ira disfrazada y compleja, no abierta y franca. Mary Seaton, el personaje del libro, sale de la biblioteca y almuerza en un pequeño restaurante muy cerca del museo. A Virginia Woolf le gustaba reproducir sus caminatas, esas caminatas que por las calles de Londres también hace su personaje Mrs. Dalloway en la novela de ese nombre. En el restaurante comprueba, al revisar un periódico abandonado sobre la mesa, que los argumentos de los libros recién leídos se renuevan de manera igualmente solapada en las noticias que el diario ofrece. Y dice, el visitante más fugaz de este planeta, pensé, que recogía dicho periódico, no podría dejar de ser consciente.
incluso a partir de ese testimonio disperso de que Inglaterra está bajo el dominio de un patriarcado. Nadie, en su sano juicio, podría dejar de detectar el dominio del profesor. El suyo era el poder, el dinero y la influencia. Acentúo yo lo aparentemente obvio, pero reiterado una y otra vez en el ensayo de Virginia Woolf. Para ella, el dinero es un elemento indispensable, casi el único, para lograr la plena libertad de las mujeres, además del espacio propio. Al terminar de escribir el párrafo que he citado a medias, Mary Seaton paga su almuerzo y con gran satisfacción advierte que en su monedero hay una cantidad suficiente de dinero. El dinero que gracias a la herencia de su tía le otorga el derecho de almorzar sin necesidad de pedirlo a quien siempre lo han tenido, es decir, sus padres o su marido o su hermano en todo caso. No es inútil recordar que aquí que Jane Eyre, la heroína de la novela de ese nombre, de Charlotte Bronte, también recibe una herencia inesperada que en un momento de inflexión de la novela son 200 libras esterlinas que le permiten vivir su vida sin necesidad de emplearse de nuevo como institutriz, el único trabajo posible para las muchachas instruidas pero pobres de la época victoriana, como le sucedió a la protagonista de la novela Agnes Grey, en realidad a su autora, la hermana menor de las Bronte, Anne. ¿Recordaría esta anécdota Woolf cuando redactó su ensayo? En 3 guineas, Free Guinness, publicada como en 1938, uno de sus argumentos más contundentes será este. Insisto, 3 guineas es un libro que se escribe 10 años después del cuarto propio, pero que trabaja también las ideas del cuarto propio, pero sin incluir a un personaje ficcional, sino a la propia Virginia Woolf como personaje de este ensayo, porque es un ensayo. ¿Cuándo? Dice, ¿habrá algo más pertinente que destruir una palabra brutal y corrompida que en su tiempo hizo mucho daño y que ahora ha caducado ya? Se trata de la palabra feminista. Según el diccionario, esta palabra significa quien defiende los derechos de la mujer. Como sea que el único derecho, el derecho a ganarse la vida, ha sido ya conquistado, la palabra ha dejado de tener significado. Recuerdo que Free Guinness fue escrita en 39 y que para 39 Virginia Woolf era muy famosa y sus libros se vendían como pan caliente que le permitían vivir muy eh, maravillosamente bien de sus ingresos a partir de la publicación del cuarto propio y del Orlando, es decir, 10 años antes. Woolf se refiere probablemente al maniqueo uso que en ocasiones las feministas contemporáneas suyas hicieron de su lucha, de la misma manera en que hoy la excesiva corrección política colinda con la intolerancia y a veces con la injusticia, como algunas acciones provocadas por el movimiento conocido como el Me Too. Sin discusión, un movimiento muy importante actualmente. Parecería con todo, y en realidad que por desgracia las mujeres deben seguir siendo feministas, aunque muchas hayan logrado tener un cuarto propio y el equivalente anual de 500 libras esterlinas. Tener dinero propio apacigua momentáneamente la ira. De hecho, pensé, dice Virginia Woolf, deslizando la plata en mi bolsillo, recordando la amargura de aquellos días, recuerdo que estoy hablando del cuarto propio, el cambio de temperamento que provoca un ingreso fijo. Ninguna fuerza en el mundo puede quitarme mis 500 libras, herencia de mi tía. Por lo tanto, no solo cesan el esfuerzo y el trabajo, sino también el odio y la amargura. No necesito odiar a ningún hombre, no puede hacerme ningún daño. Así que imperceptiblemente, dice, me encontré adoptando una nueva actitud hacia la otra mitad de la raza humana. Era absurdo culpar a cualquier clase o sexo en ese conjunto. Ulf habla desde su propia clase, es evidente, y aunque su reflexión sigue siendo en muchos puntos cierta y admirable, apenas si toma en cuenta las otras clases sociales,
ni acepta el hecho de que además de gozar de la libertad de ganarse la vida, muchos otros de los derechos de los que la mujer carece no se habían logrado más que parcialmente en su tiempo y siguen sin lograrse ahora, en particular el que quizás sea uno de los derechos más esenciales, el derecho a tener libertad de decidir sobre el propio cuerpo y el derecho a no soportar la violencia que a menudo la otra mitad de la humanidad suele ejercer sobre las mujeres, violencia conocida ahora como la violencia de género. En la realidad, dice Virginia Woolf, como el profesor Trevelyan señala, las mujeres fueron encerradas, golpeadas y arrojadas a su habitación. La ira que no cesa debería eliminarse para lograr un raciocinio más equilibrado y claro, y sobre todo si se quiere escribir una obra de arte. Además, como ella misma asegura, tomando como ejemplo a una posible escritora del siglo XVIII, la ira contamina el discurso y la escritura. Dice, pues si sujeta a la adversa situación a la que se conminaban las mujeres, estaría perturbada por emociones extrañas como el miedo y el odio, y sus poemas mostrarían indicios de esa perturbación. No podría continuar analizando este texto si no reproduzco unas palabras de Walker, la escritora negra estadounidense, que dice, Virginia Woolf, en su obra Un cuarto propio, escribió que para que una mujer escribiese ficción necesitaba poseer dos cosas. Ciertamente un cuarto propio, con su llave y su cerradura, y suficiente dinero para mantenerse a sí misma. ¿Qué hacer, pues, con Phyllis Wheatley, una esclava que ni siquiera se poseía a sí misma? Esta enfermiza y frágil mujer negra, que a veces requería un asistente propio, dada la precariedad de su salud, fue alguien que de haber sido blanca, habría sido realmente considerada la intelectual superior de todas las mujeres y la mayoría de los hombres de la sociedad de su tiempo. Inscribo aquí, a manera de digresión, una muy curiosa afirmación de Virginia Woolf en el cuarto propio. Surge de repente sin aparente conexión con el texto. Una de las grandes ventajas de ser mujer es poderse cruzar en la calle con una hermosa mujer negra sin querer hacer de ella una inglesa. Y me pregunto, yo, final y tautológicamente, ¿pueden hoy todas las mujeres del mundo disponer de su propio cuerpo? Y termino. ¿Será la ira una forma devastada de la incandescencia? Muchas gracias.